Bienvenidos, es un gusto saludarlos, estar de nuevo con ustedes para analizar una noticia, un tema de actualidad en profundidad. Hoy les vamos a hablar de la resolución 971 que acaba de expedir el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, en relación con la eutanasia. Ustedes saben que sobre este tema ha habido varios fallos de diferentes instancias. La Corte Constitucional, el gobierno acaba de emitir esta resolución. El Congreso ha sido llamado en varias oportunidades a que haga lo propio en relación con el tema, no lo ha hecho, ya vamos a hablar más adelantico de esto. Saben también que cada uno de nosotros tiene su opinión en relación con la eutanasia, opinión desde el punto de vista moral, y este programa pues no pretende defender ninguna de esas posiciones, ni tampoco hacer una polémica en relación con el tema. Queremos básicamente explicar qué es lo que ha sido la eutanasia, estas decisiones jurídicas y decisiones administrativas en relación con el tema, qué puede venir de aquí en adelante y el contenido de esta resolución, que es en este momento la base de actuación de los colombianos que estén interesados en este procedimiento en la eutanasia. Mónica Giraldo es la directora de la Fundación Derecho a Morir Dignamente. Directora, es un gusto saludarla. Bienvenida a Teleantioquia. Muy buenas noches. Buenas noches, no, y gracias a ustedes por la invitación y por abrir el espacio, como tú lo decías, Felipe, desde una manera objetiva, imparcial y solo poder informar y que cada uno de nosotros tome sus decisiones sobre estos temas que pueden ser tan polémicos. Vamos a empezar ubicándonos desde el punto de vista jurídico. Empecemos por la Corte Constitucional. ¿Cómo ha jugado la Corte en relación con este tema? Bueno, la Corte creo que tiene un papel protagónico en todo lo que tiene que ver con despenalización de la eutanasia en nuestro país y con el reconocimiento del derecho a morir dignamente. Porque el primer gran antecedente que tenemos en Colombia lo tenemos desde 1997, cuando la Corte emite la sentencia C-239, en la cual despenaliza la eutanasia bajo la figura de homicidio por piedad, reconociendo que toda persona que decidiera solicitar la ayuda médica para morir y se encontrara ante una enfermedad terminal que le generara un intenso sufrimiento, podía ser asistido por un médico y este médico no iba a tener ninguna pena. En ese momento la Corte emite esta sentencia y ¿qué es lo que le dice? Señores Congreso, por favor reglamenten, yo ya reconocí el derecho, ustedes por favor lo reglamentan. No pasa nada, no es sino hasta el 2014 cuando llega a la Corte la demanda de una mujer con cáncer que está solicitando la eutanasia y que los diferentes actores se la niegan. Cuando me refiero a actores es el médico tratante, la IPS y la EPS. Cuando el caso llega a la Corte dice ¿qué ha pasado acá? Porque no se ha reglamentado algo que ya hablamos desde 1997 y expide una nueva resolución reafirmando el derecho a morir dignamente por medio de la eutanasia. Y en ese momento entonces vuelve a hacer un llamado al Congreso a reglamentar el tema, pero adicionalmente a eso hace un llamado al Ministerio de Salud. Y por eso es que en el 2015 el Ministerio de Salud expide la resolución 1216, que es la que hasta la fecha, hasta esta nueva resolución que sale, teníamos o nos daba los lineamientos para poder acceder al derecho a morir dignamente por medio de la eutanasia. Directora, en el caso de ese segundo actor que usted ya mencionó, en el caso del Congreso, ¿qué pasó en el legislativo? O sea, ¿dónde se enredó el asunto? Pues me imagino yo que son básicamente posiciones salidas desde la moral y desde lo religioso que terminaron por torpedear esa reglamentación a la que el Congreso estaba exhortado por parte de la Corte Constitucional. Bueno, efectivamente, ¿qué ha pasado en el Congreso? Pues habría que preguntarle a ellos. Hasta la fecha se han radicado 14 proyectos de ley y el único que alcanzó a ver un poco más de luz fue el último que se presentó, que se cayó en abril de este año, presentado por el congresista Reyes Curi. ¿Qué significa? Sí se han presentado, sí han habido por lo menos 14 intentos de presentar el proyecto y de reglamentar el derecho a morir dignamente por medio de la eutanasia. Sin embargo, efectivamente, creo que muchos de los congresistas legislan, opinan desde sus convicciones personales, que son totalmente respetadas y totalmente válidas, súper valioso que cada uno, si no está de acuerdo con la eutanasia, pues no lo solicite para él, pero pues la invitación es a que puedan legislar para un país reconocido que es un Estado social de derecho, donde todos los colombianos tenemos derecho tanto a elegir tener una vida digna como a poder tener una muerte digna, y por eso la Corte había establecido los lineamientos.
Entonces, pues se llamaba al Congreso a que en esta nueva presentación del proyecto, que va a ser Reyes Curí el 20 de julio, pues puedan volver a tomar la discusión desde una mirada un poco más imparcial de sus valores personales y pensar realmente en lo que es el país y en lo que ya se ha hablado, y sobre todo yo hago una invitación a pensar en un acto de compasión por el sufrimiento del otro. El tercer actor entonces, el gobierno. Una vez que no pasa nada en el Congreso, están entonces los fallos de la Corte Constitucional y entra el gobierno nacional con esta resolución. Exacto, entonces el gobierno saca la primera resolución, la 1216 del 2015, por medio de la cual se establecían los lineamientos para acceder al derecho a morir dignamente y establecía los lineamientos para la conformación del Comité de Muerte Digna que estudiaba dichas solicitudes. Entonces, en esa resolución que teníamos era un poco en lineamiento con las sentencias de la Corte, la sentencia C239, pues teníamos que una persona que se encontrara en una enfermedad terminal, quisiera que su voluntad la manifestara de manera directa, inequívoca, que además fuera repetitiva y reiterada en el tiempo, podía solicitar la eutanasia. Esta solicitud iba a ser estudiada por un comité de muerte digna, es un comité conformado por un especialista de la misma patología del paciente, por un psicólogo clínico, por un psiquiatra y por un abogado. Estos tres, ninguno de ellos hace parte del equipo tratante del paciente. Lo que busca es estudiar el caso de una manera objetiva e imparcial y poder darle respuesta en un lapso muy pronto de 10 días al paciente y así realizar el procedimiento. Eso era lo que teníamos a partir del 2015. Directora, con las reacciones que ya ha habido de parte de algunos legisladores, de algunos congresistas en relación con esta resolución 971 del Ministerio de Salud, ¿qué espera usted que pase en el Congreso en adelante entonces? Si ya está esta resolución, pero el Congreso está ahí y tiene sus facultades, ¿qué espera usted que pase? Porque ya hay un reglamento, pero el Congreso, repito, sigue existiendo, está ahí, y hay unos legisladores que ya han puesto su grito en el cielo en relación con esta resolución del Ministerio de Salud. ¿Qué esperamos que pase? Pues lo que se está esperando desde 1997, y es que ellos puedan reglamentar por una ley la eutanasia. ¿Qué pasa hasta la fecha? Efectivamente, la eutanasia es un derecho. Podemos acceder a él, lo podemos solicitar y están los lineamientos establecidos, primero en la resolución del 2015, ahora en esta nueva resolución. Eso está perfecto. Sin embargo, el hecho de que no sea una ley, el hecho de que en los noticieros salga el titular, el Congreso vuelve a tumbar la ley de eutanasia, que le hace pensar a la gente que no es un derecho, y entonces más del 50% de la población colombiana no tiene ni idea que la eutanasia está reglamentada en nuestro país. Y justo por ese desconocimiento, por esa desinformación y porque no es una ley, entonces los médicos y los profesionales de la salud pueden desinformar a los pacientes y les dicen, miren, es que eso no es una ley, no está reglamentado, se niegan a recibir las solicitudes. Entonces, ¿qué se espera que pase en el Congreso? Que al volverlo una ley se pueda dar un marco normativo mucho más amplio, que le dé tranquilidad tanto a los médicos como a los prestadores de salud, de tener los lineamientos, de estar cobijados y poder realizar el procedimiento, y sobre todo ayudar a que todo el país tenga una misma línea informativa. No podemos tener una cosa dicha desde el Ministerio y otra desde el Congreso, pues al final somos un mismo país, deberíamos comunicar siempre el mismo mensaje, porque lo único que estamos haciendo es desinformando. ¿Qué información tiene usted, qué información tiene la Fundación Derecho a Morir Dignamente sobre la aplicación del procedimiento a partir de ese primer fallo de 1997 en el país? No sé si tiene algunas cifras que puedan dar cuenta de esto, a pesar de lo que usted misma acaba de decir, que algunos profesionales, ante la ausencia de un estatuto, de un reglamento que diera un lineamiento más claro, pues han tenido reservas y se han opuesto a la aplicación del procedimiento. Sí, directora. Estamos conversando con Mónica Giraldo, directora de la Fundación Derecho a Morir Libremente. Hagamos una pausa a esta hora, cumplimos con esa pausa y ya seguimos conversando con ella. Regresamos en este diálogo con Mónica Giraldo, la directora
de la Fundación Derecho a Morir Dignamente a propósito de la resolución 971 del Ministerio de Salud que expide un reglamento en relación con la aplicación de la eutanasia en Colombia. Le preguntaba, directora, que si ustedes tienen algunas cifras en la Fundación acerca de lo que ha sido la aplicación de este procedimiento a partir de esa sentencia de 1997 de la Corte Constitucional y a pesar de lo que usted decía, de la prevención y del miedo de muchos profesionales a aplicar este procedimiento a raíz de la falta de un reglamento. Bueno, las cifras que tenemos son las mismas dadas por el Ministerio porque ellos son los encargados de recoger. Sabemos que de 1997 al 2015, pues efectivamente no está reglamentado el procedimiento, no se realizaron ninguna eutanasia en el país por medio como de este procedimiento establecido. A partir del 2015, y creo que todos recordamos el caso del papá de Matador, el caricaturista, el señor Ovidio, que creo que muy valiente contó su historia, a todo Colombia nos hizo reflexionar sobre lo que era el sufrimiento real al final de la vida. Y a partir de Ovidio, a hoy se han realizado cerca de 132 eutanasias. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de datos? Y es, efectivamente tenemos los datos de las eutanasias realizadas, se sabe que de cada 5 solicitudes se aprueban alrededor de 2 o 3, es decir, hay un porcentaje que son negadas, pero en realidad no sabemos qué pasa entre el médico y el Comité de Muerte Digna. Entonces, si el médico se niega a recibir la solicitud, pues ahí queda un limbo que esperamos que sea solucionado con esta nueva resolución, porque efectivamente estas 132 eutanasias registradas están registradas en ciudades capitales, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en Cali. ¿Qué pasa con el resto del país? Muy bien, hecho ya entonces este primer análisis acerca de lo que ha sido la historia jurídica de la reglamentación y de las decisiones de la Corte, metámonos en esta resolución en específico, en el contenido de ella. Usted ahorita nos daba un avance acerca de lo que tiene, pero entonces empecemos con la gente, con el ciudadano. ¿Qué puede hacer entonces de aquí en adelante la persona que esté interesada en que en un momento dado, llegado a ciertas condiciones de salud, le apliquen la eutanasia? Perfecto. En castellano, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo vuelvo a esa resolución real y cómo sé que realmente puedo ejercer mi derecho? Hoy, si yo estoy viendo esto, me doy cuenta y digo, mire, si yo estoy en una situación de enfermedad terminal en la que yo no me puedo valer por mí mismo, en la que yo haya perdido mi capacidad de conciencia para comunicar, pues desde hoy puedo dejar suscrito o firmado un documento de voluntad anticipada. Este documento de voluntad anticipada que dice que yo estoy haciendo como un adelanto, estoy como marcando una línea de ruta del cuidado que yo quiero o no quiero recibir al final de mi vida. Y justo el Ministerio en esta resolución reconoce que la voluntad anticipada es un mecanismo válido para la solicitud de la eutanasia. Entonces, ¿cuál es la invitación? Primero, si esto resuena con ustedes, si esto hace parte de sus principios y sus valores, no esperen a tener una enfermedad terminal para firmarlo, porque el documento de voluntad anticipada no es una sentencia de muerte, al contrario, es una garantía de que si yo en algún momento no puedo hablar, perdí mi facultad legal y mental, pues alguien puede ejercer mi derecho por mí por medio de esto. Entonces, lo primero que yo podría hacer es firmar un documento de voluntad anticipada. ¿Sirve un video? Claro que sirve un video, que es importante que los documentos o la voluntad anticipada, sea en medio escrito o sea en medio digital, debe cumplir con unos mínimos. ¿Cuáles son esos mínimos? Nombre completo de la persona, identificación, ser muy claro en la solicitud, es decir, dejar por expreso y que no haya pérdida como para no equivocarse de qué es la voluntad que yo estoy manifestando, dejando en este documento, dejar constancia de cuándo es la fecha en la que se está realizando esta voluntad anticipada y el lugar. Y la resolución del Ministerio, la 2665 del 2018, que reglamenta las voluntades anticipadas, dice que se puede protocolizar de 3 maneras. Opción 1, frente a 2 testigos. Entonces hay dos testigos que puedan firmar y dar fe que yo estoy tomando esta decisión de manera libre, informada y consciente. Si estoy haciendo un video, pues los 2 testigos deben aparecer conmigo y deben identificarse y decir que están siendo testigos y que saben que lo estoy tomando de manera libre. Opción 2, no tengo 2 testigos, lo puedo hacer ante un médico que firme con su registro médico. El mismo ejercicio con el video. Si voy a hacer un video, pues está el médico conmigo, se identifica y además da su número de registro médico. Opción 3, lo hago en una notaría por medio de escritura pública.
Cualquiera de las tres alternativas son totalmente válidas para dejar consignados los documentos de voluntad anticipada y poderlos hacer uso de ellos en el futuro si es necesario. ¿Qué pasa, directora, si la persona hace ese documento, hace ese video, hace cualquiera de esos procedimientos que usted dice, pero llegado el momento algún familiar se opone? ¿Eso es válido? Pues no es válido, efectivamente debe primar la voluntad del paciente y por eso la invitación que siempre hacemos de la fundación es que no tengamos esta conversación en el último momento. Si yo hoy decidí firmar mi voluntad anticipada, pues yo lo tengo conversado con todo el que me conoce y eso significa que he sensibilizado el tema. Yo sé que en el momento en el que yo me encuentre ante una enfermedad terminal, pues va a ser mucho más fácil para ellos tomar la decisión. Alguna vez yo le escuchaba a un médico y me parece la mejor frase del mundo, y es que en un momento de tensión, en un momento crítico, y esto lo decía un médico que trabaja en unidad de cuidados intensivos, es mucho más fácil cumplir decisiones o cumplir voluntades que tomar decisiones. Entonces, efectivamente, la familia ahí se puede oponer, porque entonces ahí es cuando entran en juego el rol de los testigos o el que se haya hecho por notaría, porque es una forma de ratificar que esa era la voluntad del paciente y esa voluntad va a primar sobre el deseo de cualquier otro familiar que se esté oponiendo. Usted ahorita nos mencionó el comité científico al que ahora están obligadas las instituciones de mayor complejidad, las IPS, compuesto ese comité por un abogado, por un médico especialista, por varias personas, por psicólogo o por psiquiatra, que son las que influyen entonces en esa decisión final. Si ese comité niega la eutanasia, ¿hay forma de una segunda instancia de pedir que otro comité haga la valoración? Total, y esto es uno de los grandes como reconocimientos que tiene esta resolución, y es que el paciente, en caso de que su solicitud sea negada, puede solicitar como un segundo concepto de otro comité, que debe ser conformado por otros especialistas. Entonces es maravilloso la pregunta porque efectivamente uno puede apelar y solicitar una segunda evaluación de su caso si considera que no fue justa e imparcial. ¿Qué hay en relación con el personal de las IPS sobre la objeción de conciencia? Porque están estos comités, pero las IPS tienen que tomar decisiones para conformar esos comités y hay muchos médicos que desde el punto de vista de sus principios pues no están de acuerdo con la eutanasia y seguramente no van a querer estar en esos comités. Ok, la objeción de conciencia y la resolución lo deja muy claro, es solo para la aplicación del procedimiento eutanásico. Entonces, eso en primer lugar, y los médicos, si son objetores de conciencia, deben informarle a su empleador en el momento de la contratación o en el momento en el que vean que se están activando las rutas de muerte digna para aplicación de la eutanasia. Eso por un lado, pero efectivamente uno esperaría en la práctica que la persona que esté en un comité de muerte digna sea una persona que por lo menos estamos conversando desde una manera parcializada. Sí, directora, la estamos escuchando. La tecnología no se ha terminado de inventar. No se preocupe, no termine la respuesta, tranquila. Pero entonces les decía que se espera efectivamente que los comités tengan personas que por lo menos, si son objetores de conciencia o no están de acuerdo con la eutanasia como procedimiento, tengan la capacidad profesional de hacer el análisis del caso de una manera totalmente objetiva. Pero sí, la invitación es a que las IPS evalúen esto y creo que el principal reto que tiene esta resolución es frente a las IPS y las EPS en la conformación de estos comités y en las EPS para activar su red y garantizar que todos sus afiliados puedan en cualquier momento que lo soliciten contar con algún prestador que pueda no solo estudiar el caso, sino prestar el servicio. No están incluidas, directora, tengo entendido, las enfermedades avanzadas incurables, o sea, enfermedades que no son terminales. ¿Qué hay de esto? Efectivamente, la eutanasia, o bueno, como les decía, estas resoluciones responden a la sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte deja claro que la eutanasia en Colombia se despenaliza en casos de enfermedades terminales. Acá hay dos grandes oportunidades. Una para la Corte. Hay una demanda en este momento en la Corte, instaurada por Yolanda Chaparro, llevada por su abogado, que está haciendo una labor jurídica increíble de litigio estratégico y de poder discutir el tema de los pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles. Entonces esperamos que la Corte pueda tomar de nuevo esta discusión y poder tener resultados y sobre todo que el derecho a morir dignamente poderlo extender o ampliar el derecho a otras personas. Pero en el Congreso también, y es decir, en el momento en el que ellos discutan la ley podría
plantearse o ampliarse también para personas con enfermedades crónicas degenerativas irreversibles que ya estén en una fase avanzada de la enfermedad. Directora, estamos hablando exclusivamente de aplicación del procedimiento en mayores de edad, ¿verdad? Correcto. O sea, no hay forma de que una persona solicite para un menor independientemente de las condiciones de salud del muchacho. Si está entonces en unas condiciones tan difíciles, ¿qué es lo que se hace ahí? O sea, ¿hay que esperar a que tenga mayoría de edad o qué es lo que pasa? No, es importante reconocer que el Ministerio también haya reglamentado y expedido una resolución de cara a la muerte digna por eutanasia en menores de edad. Entonces, efectivamente, si el menor se encuentra ante una enfermedad terminal, quiere solicitar la eutanasia, sus papás lo apoyan, pues lo pueden hacer, lo pueden hablar con su médico, lo pueden solicitar. Normalmente, y lo que va a pasar es que le van a ofrecer cuidados paliativos. Hasta la fecha, no tenemos conocimiento que se haya realizado ninguna eutanasia en menores de edad. Y creo que eso también se puede explicar porque los programas de cuidado paliativo en niños han sido mucho más completos y mucho más integrales de lo que son en adultos. Pero si algún niño y alguna familia quisiera solicitarlo, lo podría hacer. ¿Hay alguna opción para los extranjeros de decir me voy para Colombia a que me apliquen el procedimiento, como ha pasado con otros países del mundo donde la gente ha hecho lo propio? ¿Es posible eso a la luz de esta resolución que estamos comentando? Esta resolución que dice de cara a los extranjeros podrían aplicar siempre y cuando se compruebe que son residentes colombianos, mínimo residiendo en el país por un año consecutivo y que además estén vinculados con el sistema de salud, es decir, que sean propios residentes, pues porque es una solicitud que uno hace ante el sistema de salud. Vuelvo un tanto, si se quiere, a una pregunta que ya le había hecho y es sobre cuando usted nos explicaba de cómo digo yo que me apliquen el procedimiento en caso de necesitarlo. Si la persona ya está en la condición difícil de salud, ¿puede la familia entonces tomar la decisión? Que es otro punto, es otro paso. Ok, entonces, si yo ya estoy en una situación, ¿qué puedo hacer? Primero, yo, si estoy consciente todavía, puedo hacerle la solicitud directa a mi médico, decirle, doctor, sé que ya me encuentro en un estado de enfermedad terminal, que no hay opciones de tratamiento curativos, todo esto quiero acceder a mi derecho a morir dignamente por medio de la eutanasia. Si yo estoy consciente, lo digo. Si no, si son mis familiares, le van a decir, doctor, ya sabemos que nuestro ser querido ya perdió sus capacidades, que ya se encuentra en una fase terminal de vida, que no hay opción de cura, de tratamiento y que la muerte está muy próxima. Él dejó una voluntad anticipada, entonces queremos activar la ruta para el derecho a morir dignamente. A partir de ahí, ¿qué pasa? El médico recibe la solicitud, ya sea por un documento de voluntad anticipada o por la solicitud directa del paciente. A partir de ahí, él debe, uno, informarle al paciente cuáles son sus derechos al final de la vida, incluyendo entre eso recibir el cuidado paliativo, la donación de órganos, recibir asistencia en casa, como todo lo que él podría tener o todos los derechos y facultades que puede tener en este momento tan importante de su vida, donde él debe ser el principal protagonista. Segundo, el médico debe informar al ministerio, y esto es uno de los grandes logros de esta resolución, es que se llega al registro de solicitudes de eutanasia, es decir, ya no solo se van a estudiar los casos vistos en el comité, sino los casos a partir de la solicitud, para identificar si hay tiempos o dilataciones. Y tercero, el médico debe informar al IPS para activar la conformación del comité de muerte digna, el cual tiene 24 horas para conformarse a partir de recibida la solicitud y 10 días calendario a partir de la solicitud para estudiar el caso, hacer las evaluaciones pertinentes y darle respuesta al paciente y a la familia. Bueno, directora, queríamos entonces tenerla por aquí en Teleantioquia ayudándonos a entender esta resolución y este tema, como decíamos al principio, que tiene obviamente pues, unas raíces jurídicas a partir de los fallos de la Corte Constitucional. Queríamos que la gente entendiera un poco más de esta resolución y esperemos a ver qué pasa en adelante con el Congreso. Como usted nos decía ahorita, pues 14 veces se ha presentado el proyecto de reglamentación y no ha logrado que salga. Directora, ha sido muy amable. Un saludo desde Medellín, un saludo de Teleantioquia y que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por abrir la conversación a debate. A ustedes también, amables televidentes, muchas gracias por su compañía. Recuerden que los invitamos para que nos acompañen cada semana durante media hora con otro tema y otro invitado de actualidad. Hasta la próxima semana.